Dios puso en mi corazón compartir con ustedes esta palabra, hermanos. Creo que es importante, creo que es de bendición, al menos para mí lo es. Quiero leerles ahí en segunda de Timoteo, hermanos. Quiero que esto lo tengan bien presente siempre, hermanos. Las historias, las parábolas, toda la escritura, hermanos, de la Biblia, no es nada más porque sí, hermanos, porque a Dios se le ocurrió decir, ay, esta historia suena bien y la voy a poner, ¿no? Cada palabra y cada historia, cada vivencia de gente de Dios, hermanos, siempre tiene un propósito. Amén. Dice su palabra en segunda de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Hermano, todas las historias que Dios puso en la Biblia son para enseñarnos, hermano, para corregir nuestra mala manera de vivir. No sé, creo que cada que me subo aquí a este lugar, hermanos, siempre les recuerdo esa palabra, hermanos, porque muchas veces se nos olvida que Dios dejó este manual de vida para el hombre, para que tengamos una vida, como lo dice su palabra, ¿no? Tengamos abundancia, hermanos. Pero muchas veces se nos olvida a nosotros como hombres que Él dejó esto, hermano, para bien de nosotros. Entonces quiero, hermanos, que no se les olvide y que la historia que hoy voy a compartir con ustedes, hermano, tiene todo lo que segunda de Timoteo 3:16 dice. Tiene palabras para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para educarnos, hermano, a fin de que tengamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Esta historia, hermanos, que les voy a compartir hoy, hermanos, habla de dos personajes que yo creo que todos hemos leído, hermano, pero que muchas veces leemos por leer, ¿no? O leemos y alcanzamos a mirar algunas cosas, ¿no? Pero yo le pedí a Dios de hace tiempo que Él me enseñara a través de esta historia, porque una de las cosas importantes, hermanos, y que casi la mayoría de los creyentes sabemos, es que dice que Él escogió a un hombre conforme a su corazón. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Yo quiero ser un hombre que te agrade, pero a veces he sentido que hay tantas cosas en mí que más que agradarte te desagradan. No sé si muchos aquí, hermanos, han pensado de esa manera, ¿no? Muchos aquí han querido agradar a Dios y terminamos haciendo lo que Pablo dice, ¿no? Haciendo lo que no quería hacer, eso terminamos haciendo, ¿no, hermano? Y hoy, hermano, yo quiero que ustedes aprendan, hermano, que Él cuando escogió a ese hombre, hermano, no lo escogió porque Él era perfecto, hermano. De hecho, Él era hombre y ningún hombre es perfecto, ¿no? Por eso tuvo que venir Jesús, dice la palabra, porque no había uno solo que hiciera lo bueno. Entonces, hermano, a través de esta historia yo quiero que tú comprendas, hermano, que tú corrijas esa manera en que has vivido, que tú vuelvas a tomar la educación que te han dado, la hagas a un lado y tomes la educación que Dios quiere darte, hermano, como hijo suyo. Amén. Porque muchas veces traemos una educación, una enseñanza, unas costumbres, unos pensamientos, hermano, que no provienen de Dios, que así no los enseñaron desde pequeños, ¿no? Pero que muchas veces no son los correctos, ¿no? Y lo que les leí ahorita en segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios ayuda para muchas cosas, entre ellas, hermano, nos reeduca, ¿sí? Nos corrige, hermano, de lo que estamos haciendo mal, ¿sale? Entonces, hermano, quiero que me prestes atención. Espero no tardarme mucho, hermano. Espero no aburrirte. Pero yo le puse por título a esta prédica, Corazón de Rey o Mendigo. Tal vez ustedes van a decir, ¿por qué ese nombre, no, hermano? Quiero darles una definición de qué es un rey, hermano. Dice una definición secular, hermano, no es de la Biblia. Dice, persona, animal o cosa que por sus características sobresale de entre los demás. Un ejemplo, hermano, ¿cómo se le dice al rey de la selva? Bueno, ¿cómo se llama el rey de la selva? Un león, hermano. Un león es rey de la selva porque es alguien dominante, hermano, ¿sí? Es alguien que sobresale de entre muchos animales, ¿cierto o no? Bueno, eso quiere decir un rey para ejemplificarlo, hermano. Un mendigo, hermano, es una persona que carece de todo porque tiene una tara o una traba, una discapacidad física que no le permite sobresalir. Ejemplo, hermanos,
un ciego, un cojo, un manco, alguien mutilado, hermano, ¿sale? Eso es la definición de un mendigo, alguien que carece de muchas cosas, hermano, porque su condición física se lo impide, hermano. Amén. Y no puede ser una persona que sobresalga, hermanos, al contrario, hermanos, ¿no? Pero ahorita, hermano, yo quiero que traslademos, esas son definiciones terrenales, pero quiero que esto lo traslademos a lo espiritual, hermano, porque es lo que Dios a mí me movió a aprender, hermanos, ¿sale? Muchos de nosotros, hermanos, o la gran mayoría aquí, yo no veo a ningún ciego, ni a ningún cojo, ni a ningún manco. Todos, gracias a Dios, estamos completos físicamente. Pero saben, hermano, muchas veces lo peor es que estemos mutilados, no del cuerpo, hermano, sino del alma, del corazón, hermano. ¿Sí? ¿Cuánta gente rota, hermano? Del alma y del corazón habemos, hermanos. Y caminamos físicamente, podemos verlos con nuestros ojos físicos, hermano, y tenemos 2 piernas, 2 manos, 2 ojos. Aparentemente estamos bien. Pero ¿qué hay, hermano? Si nosotros comenzáramos a ver que estamos mutilados del alma, hermano, que estamos mutilados del corazón, hermano, que no hemos podido sobresalir porque mi alma y mi corazón están mutilados, hermano, que somos cojos, ciegos, mancos, espiritualmente hablando, hermano, que ninguno de los que estamos aquí tal vez somos libres de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, hermano, que tenemos un alma enferma, que tenemos un corazón enfermo, y eso nos ha llevado a equivocarnos más y más y más, y a hundirnos en lugar de sobresalir, a hundirnos, hermano, y equivocarnos y sentir aún más carga y más lástima de lo que nosotros ya teníamos, hermano. No sé si, hermano, si yo soy el único que ha vivido eso. No sé si soy el único, hermano, que tiene un corazón roto, que tiene un alma rota, que tiene un alma mutilada, que no lo ha dejado caminar, avanzar como Dios quiere que avance, hermano, ¿no? Pero a través de la Biblia, hermano, a través de esta historia, yo quiero darles Dios puso ese contraste, hermano, algo totalmente opuesto en la historia de David y de Saúl, hermano. Algo que quiero que comprendamos, hermano, es que los dos fueron elegidos por Dios, ¿cierto? Como usted y como yo. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivocó al elegir a Saúl, ¿cierto o no? Y tampoco se equivocó al elegir a David, aún sabiendo que se iban a equivocar los dos. Aquí la diferencia fue, hermano, el corazón de cada uno. Amén. Y la diferencia que hoy en día hay en la iglesia de Cristo, sigue siendo la misma, hermano. Y por eso les decía en un principio que la historia de David y de Saúl era una historia que tenía todo lo que segunda de Timoteo 3:16 dice, hermano. Y yo espero que sea de bendición para su vida, hermano. Vamos ahí al libro, hermano, de Primera de Samuel. Vamos a ver hoy solamente casi todo Primera de Samuel. Amén. Dice la palabra de Dios. Fíjense que cuando Dios escogió a Saúl, hermano, como cuando lo escogió a usted y a mí, Él sabía nuestras limitaciones, hermano, y nuestras capacidades, pero Él no se equivocó, hermano. Él aún así nos eligió y estamos aquí, ¿cierto o no? En ese entonces eligió a Saúl, hermanos, sabiendo quién era Saúl y todo lo que él traía, hermanos. Y lo eligió para que eso estuviera registrado en su palabra y fuera de bendición para ti y para mí. Dice ahí en el libro de Samuel, de Primera de Samuel 9. Dios veía a Saúl como un hombre excepcional, hermanos. ¿Sí? Para Dios, Saúl era un hombre excepcional y diferente a todos los israelitas, dice su palabra. Amén. Dice ahí en Primera de Samuel 9:1. En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Quis, que era hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afía. Quis, hombre muy respetado, tenía un hijo joven y bien parecido, que se llamaba Saúl. No había otro israelita también parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro.
¿Dios lo había visto bien? ¿O Dios había dicho, no, es que tengo duda de elegir al Saúl porque tiene cosas que no me agradan? No, hermano. Dios vio a Saúl con agrado. Dios puso su mirada en él, como la puso en usted y en mí. Los que a veces nos descalificamos para servir a Dios somos nosotros mismos, hermano. Dios no nos descalifica, hermano. Dios no se equivocó al elegirnos a usted y a mí. Amén. Dice más adelante. Bueno, quiero empezar ahí. El primer punto se me pasó decírselos. Es la identidad de Saúl, hermanos. Saúl, Dios lo veía de una manera, hermanos, pero él se sentía de otra, hermanos. ¿Sí? Él no se valoraba como persona, como un ungido de Dios, como un escogido de Dios, hermano. Dice más adelante la palabra de Dios. En 1 Samuel 9:21. ¿Ya lo tienen? Dice, vamos a leer desde el 18. Estando en la entrada, espero que hayan leído esa historia porque no puedo detenerme a leer todo, hermanos, pero nos vamos a ir saltando versículos, hermanos, para que vayamos avanzando rápido, porque si no me voy a tardar mucho. Dice, estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo, por favor, indíqueme usted dónde está el vidente. Versículos anteriores dice que se le llamaba videntes antes a los profetas. ¿Sale? Entonces él buscaba al profeta Samuel. Les voy a contar rápido la historia, hermanos, porque al papá de Saúl se le perdieron unas asnas, entonces su papá lo mandó a buscar las asnas, pero en el camino ya se habían alejado mucho y su sirviente le dijo a Saúl que fueran a ver al vidente, a lo mejor él les podía decir dónde estaban las asnas. Entonces Saúl fue a buscar al vidente, se lo encontraron, pero no era nada casualidad, hermano, o sea, no era casualidad que se le hubieran perdido las asnas a su papá. No era casualidad, hermano, que lo traslado a la actualidad, hermano. No era casualidad que mi matrimonio se destruyera, porque Dios ya me tenía elegido, hermano, ya me tenía predestinado, dice su palabra. No es casualidad que usted haya estado enfermo, hermano. No es casualidad que usted haya estado metido en un vicio, en problemas, en salud, en enfermedad, en muchas cosas, hermano, porque Dios ya lo tenía, hermano. Así como a Saúl. Ese solamente fue un pretexto, hermano, para hacer lo que Dios ya tenía predestinado para usted. ¿Sale? Dice la palabra de Dios que en este mundo, hermano, un ave no cae del cielo a la tierra si no es por la voluntad de Dios. Y el que usted y yo estemos aquí no es por casualidad, hermano, ¿no? Es porque Dios ya nos tenía predestinados, hermano, como a Saúl en este caso, ¿no? Dice ahí en el 18, estando ya a la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y dijo, por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo. Allí, mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar. Dios ya le había dicho a Samuel que le iba a mandar a un hombre alto, así, que se lo iba a encontrar. Entonces Samuel ya sabía quién era Saúl, ¿cierto? No sé, hermano. Dios, ¿a quién usó de vidente para que usted viniera, hermano? ¿No? Pero siempre Dios usa, hermano, a alguien para traernos a sus pies, hermano, ¿no? En este caso, Dios ya le había dicho a Samuel, hermano, que quería que Saúl fuera el rey. Y Samuel ya sabía, hermano. Amén. Dice ahí más adelante, en cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas porque ya las has encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Pero fíjense, hermano, como Saúl, hermano. A mí, hermano, se me ocurría, hermano, que Saúl nunca se vio como Dios lo miraba, hermano. Porque tal vez en su niñez, hermano, como muchos de nosotros, ¿no? Tuvo una niñez difícil, tuvo una niñez sin papá, tuvo una niñez sin papá y sin mamá, creció como pudo, ¿no? Y todo eso, hermano, fue mutilando su alma, su corazón, hermano, ¿no? Porque tal vez en su niñez, hermano, tuvo muchas carencias, porque tal vez tuvo un papá alcohólico, drogadicto, que lo golpeaba, que lo hizo violento, ¿no? No sé, hermano, no sé por qué Samuel tenía el alma rota, hermano, y tenía un corazón roto, hermano, y eso lo llevó
a tener el reinado que tuvo. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el 9:1 que les leí, Dios lo había elegido, hermano, y Dios lo veía como el único diferente en Israel, ¿cierto o no? Y miren lo que dice Saúl cuando se encuentra Samuel. Saúl le respondió en el 9:21, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, además mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices todo esto? Hermano, Saúl no creía, hermano, lo que Dios iba a hacer con él. Porque él tenía un corazón roto desde su niñez, hermano. Porque tal vez su papá, como a muchos de nosotros, ¿no? Yo, hermanos, no tuve una infancia, pues se puede decir entre comillas, difícil, ¿no? Mi papá fue un hombre responsable, trabajador, que nunca faltó a mi casa. Pero yo crecí siendo un hombre temeroso, inseguro, no sé, hermano, tal vez palabras que mi papá decía cuando yo era pequeño me marcaron, hermano, y yo no me creía. Cuando yo llegué a Dios, así como Saúl, yo no me creía lo que Dios quería hacer conmigo, hermano, ¿no? Tal vez a muchos nos dijeron, no sirves para nada, eres un bueno para nada, no sirves ni para ver quién viene, ¿no? Porque muchas veces en su enojo mi papá me llegó a decir, no sirves ni para ver quién viene. Y eso, hermano, sin darnos cuenta nos va marcando, hermano, nos va marcando. Yo crecí siendo un hombre tímido, siendo un hombre inseguro de mí mismo, hermano. Amén. Y fíjense cuando Samuel se encuentra a Saúl, él igual, hermano, él tuvo una niñez tal vez difícil, hermano, que en este pasaje se refleja, ¿no? Tenía un alma herida, un corazón roto, hermano, que cuando Dios le dijo a qué lo había llamado, Saúl luego sacó lo que realmente había en su corazón, ¿no? Le dijo, pero si mi familia es la más insignificante, es la más pequeña de todos, ¿por qué me dices todo eso? O sea, no se lo creyó, hermano. Él se sentía indigno de recibir lo que Dios ya había depositado en él, hermano. Pero eso no para ahí, hermano, ¿no? Sigue la historia. Y más adelante, hermano, más adelante, Saúl, yo le puse aquí en el segundo punto, los miedos y la inseguridad de Saúl le arrebataron, primero, y temporalmente, hermanos, la autoridad. Y en segundo, le arrebataron el reino y la bendición que tenía para su familia. Y saben, hermanos, es algo bien grave porque en la actualidad vivimos exactamente lo mismo. Los cristianos, hermano, vivimos una religión, hermano. No vivimos la verdad, no vivimos el poder de Dios, hermano. Porque hay muchos que seguimos caminando con un corazón y un alma rota, hermano. Porque hay muchos que seguimos caminando tullidos, ciegos, cojos y mancos, hermano. Y Dios ya no quiere eso, mi hermano. Dios ya no quiere eso. Dios quiere que se tome una decisión, hermano, y usted viva conforme a lo que Él vino a estipular para usted y para mí, solamente por haber creído en el Señor Jesús, hermano. Ya no quiere que haya más cojos, ni tullidos, ni ciegos en su pueblo, hermano. Muchas veces, hermano, yo platicaba con un hermano y el cristianismo nos ha encerrado en una esfera, hermano, y nos ha hecho creer que nada pasa, pero es mentira, hermano. No sé si usted no se ha cansado de vivir así, hermano. No sé si usted, en lugar de vivir, como dice la palabra de Dios, de victoria en victoria, viva de derrota en derrota, hermano, ¿no? Reclamándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo espero que hoy Dios le responda, ¿por qué? ¿Por qué a muchas cosas, hermano? Amén. Dice su palabra, después de que Samuel le dijo todo lo que Dios iba a hacer con él, aún así, hermano, Saúl era más su temor, hermano, era más lo que él traía, hermano, en su corazón, en su alma, hermano, que lo que Dios había dicho para él. Y fíjense lo que hace, hermano, aún sabiendo que él ya iba a ser el futuro rey, fíjense lo que hace ahí en Primera de Samuel 10. Cuando ya Samuel lo iba a presentar como rey, hermano, su corazón lleno de angustia, hermano, de temor, más que de alegría, hermano. No, yo de verdad, hermano, que leía esto y me reflejaba, yo decía, Señor, ¿cuántos de nosotros queremos que Dios nos use? Pero cuando nos dicen vas a predicar, decimos, no puedo, tengo que trabajar, no puedo, tengo que hacer esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque su alma rota, hermano, lo tiene ahí, hermano, lo tiene ahí esclavo, hermano. No puede ser libre, hermano, no puede ser libre para servir, para adorar a Dios, para servirle con todo su corazón. A pesar de que Dios ya lo ha llamado, hermano,
para tener una vida de victoria en victoria, mi hermano. Amén. Porque aún su alma y su corazón siguen en el pasado, siguen creyendo lo que le inculcaron sus padres, sus vecinos, sus amigos, hermano. Lo que veían en usted físicamente, no lo que Dios mira en usted, en su corazón, hermano. Amén. Y fíjense lo que Saúl hace, hermano. El Señor Dios de Israel dice, yo saqué, bueno, no, en el 20, vamos a leer desde el 20 para no tardarnos. 10:20. Luego ordenó Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matrí. Y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron, por lo que consultaron otra vez al Señor, para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo de su escondite. Y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Samuel le preguntó a todos, ¿ya vieron al que el Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que se compare con él. Hermanos, el temor, la angustia, la inseguridad, lo que Saúl cargaba en el alma, hermano, pesó más que lo que Dios había depositado en él. No sé, hermano, si tú te reflejas en este personaje, hermano. No sé si tú te has limitado, hermano, te has detenido por tus miedos, por tus angustias, por lo que tus padres, por lo que la sociedad dijo que tú eras, hermano, y que no eres. Verdaderamente no eres, hermano. La Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira, ¿no? Y que él es el príncipe de este mundo, hermano. ¿Por qué le creemos muchas veces más a lo que el diablo dice de nosotros que a lo que Dios dice de ti, hermano? Dios te llamó, hermano, no para que estés sentado, sino para que te levantes, mi hermano, para que reines con poder, hermano, porque para eso Dios había elegido a Saúl, para que reinara a su pueblo con poder, hermano. Pero Saúl, hermano, tenía miedo, y ese miedo, hermano, hizo que se equivocara en muchas cosas, mi hermano, y que más que él se catapultara como rey y se empoderara como Dios quería que lo hiciera, hermano, lo llevó a error tras error tras error, hasta que Dios lo desechó. Hoy tú y yo vivimos en la gracia, hermano, y hay que darle gracias a Dios por eso, porque si no yo creo que muchos de nosotros ya hubiésemos sido desechados desde hace mucho, ¿no? Pero Dios no quiere eso, mi hermano. Dios quiere que tú te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Y fíjense, Saúl, hermano, se escondió porque su corazón estaba lastimado, hermano, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, hermano, tal vez tú te has preguntado, tal vez tú has hecho cosas malas, hermano. Les digo porque yo muchas veces me he preguntado esto. Señor, ¿realmente yo algún día voy a ser diferente? ¿Yo realmente voy a ser el hombre que tú quieres que sea? Porque a veces yo lo veo difícil para mí, hermano. Y si uno lo ve en sus fuerzas, dice, no, yo creo que lo que me dijo el pastor o el hermano está equivocado. Yo nunca me he mirado así, creo que nunca voy a hacer lo que dicen que voy a hacer. Pero saben, hermano, que dice la palabra de Dios que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, mi hermano. Y eso es no sé, hermano, eso es motivo de darle gracias a Dios, hermano, de darle la gloria a Él, hermano, porque sí, hermano, para ti en tus fuerzas, jamás vas a poder dejar de ser el hombre roto, con tantos traumas y cosas que traes en la mente, en el corazón y en el alma. Pero ¿qué crees, mi hermano? Que te dice Dios en esta hora, que para lo que para ti es imposible, hermano, para Él todo es posible, hermano. Para Él no hay nada difícil, hermano, porque Él todo lo puede, hermano. Amén. ¿No le das gloria a Dios por eso, hermano? ¿No le das gloria a Dios? Porque desde que tú llegaste al conocimiento de la verdad, ya no eres tú, sino es Dios quien vive en ti, hermano. No le das gloria
Y honor a Dios por eso, hermano. Y es algo que no hemos comprendido, hermano. Creemos que seguimos luchando, yo, Juan, en mis fuerzas. Y sí, muchas veces lo hacemos, hermano. Por eso en un principio yo les decía que no hemos entendido el poder, la voluntad, lo que Dios es para nuestra vida, hermano. No lo hemos podido entender, hermano. Porque si no, dice la palabra de Dios que un árbol por sus frutos se conoce, hermano. Porque tendríamos que estar viviendo de diferente manera. Porque tendríamos que ser una iglesia de poder y de impacto para allá afuera. Y no lo somos, hermano. No lo somos, nos hemos conformado con ser unos cristianos aquí. Nadie nos conoce allá afuera, hermano. Nadie sabe quién es la iglesia Betel. Como en la iglesia primitiva, hermano, la gente del pueblo conocía quiénes eran los apóstoles y quiénes eran sus seguidores, ¿cierto o no? ¿Por qué, hermano? Porque era una iglesia que impactaba. Porque era una iglesia que hacía con poder la voluntad de Dios. Nosotros no nos conocen, hermano, porque seguimos caminando mutilados, hermanos, y rotos del alma y del corazón. Amén. Dice más adelante la palabra de Dios. El que Saúl haya tenido esa actitud, hermano, que se haya ido a esconder, hermano, y de verdad que yo leía todo esto y digo, ay, Señor, creo que esto sí es para Betel. ¿No? Dice la palabra de Dios más adelante en el 27. Pero no faltaron las malas lenguas que dijeron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y lo menospreciaron y no le rindieron honores, pero Saúl se hizo el desentendido. Fíjense, hermanos, a pesar de lo que Dios ya había puesto en él, de cómo él lo veía, Saúl tenía tanta cobardía, hermano, que prefirió darse la vuelta y hacer oídos sordos. Dice, no, yo ni oí qué dijeron, ¿no? ¿Cuántos somos así, hermano? ¿Cuánto no enfrentamos nuestra realidad, hermano? ¿Cuánto no nos levantamos, hermano, con el poder que Dios nos ha dado? ¿Y cuántos muchos otros, hermano? Cuando alguien se levanta, luego dicen las malas lenguas aquí como dice la palabra, ¿no? Y dijeron, ¿y este va a ser nuestro rey? ¿Y este es el hermano que va a predicar? ¿Y este es el que, ¿sí me entienden, hermano? Pero ¿saben, hermano? Cuando hemos comprendido lo que Dios ha puesto en nosotros, eso no nos interesa, hermano. Eso no nos debe de importar, hermano. Eso debe de ser motivo de gozo, de alegría, hermano, de ver que Dios se fijó en mí, de ver que Dios quiere usarme, hermano, para llevarme a donde Él quiera, hermano. Eso es tener un corazón conforme al de Dios que vamos a ver más adelante con David. Amén. Entonces, hermano, hasta ahí llevamos 2 puntos, ¿cierto o no? Dice ahí más adelante. Ahí Saúl con esa actitud perdió su autoridad, ¿cierto o no? La gente dijo, no, invente este cuate miedoso que se fue a esconder al equipaje, va a ser nuestro rey, por favor. O sea, este cuate es un chillón, ¿no? Yo lo diría, hermano, ¿no? Diría, no, o sea, se fue a esconder cuando lo iban a presentar aquí. Entonces, muchos hablaron de él, hermano. Dice más adelante en la Biblia, hermanos, en el 10:20. Ay, no, perdón, ese ya lo leímos. En el 13:6. Dios perdió la autoridad, hermano, que ya se los dije. Dios perdió el reino y la bendición que tenía Dios para su familia, ¿cierto o no? Porque cuando Samuel lo encontró y le dijo, todo lo que desees, perdón, Saúl, todo lo que desees será para ti, para tu familia, ¿cierto o no? O sea, Dios no le limitó nada a Saúl, ¿no? Y cuando por su corazón lastimado, Saúl perdió todo, hermano. Perdió su reino y perdió la bendición que Dios tenía para toda su familia y para su descendencia, hermano. Fíjense lo que lo llevaba a hacer, su inseguridad, hermano, su impotencia, su miedo, hermano, lo llevó, hermano, a cometer error tras error tras error. Fíjense lo que hizo, hermano. Ahí en el 13:6 dice, los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en las cuevas, hoyos, entre las peñas y en las zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército le seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Samuel anteriormente le había dicho que lo tenía que esperar 7 días, hermano. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzó
a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para el holocausto y los sacrificios de reconciliación. Fíjense, hermano, cuando nosotros tenemos miedo, cuando no hay seguridad en mí, menos la puede haber en Dios, hermano. ¿Sí me entienden? O sea, si no creo en mí, hermano, no puedo creer en alguien que no veo, hermano. No puedo. Saúl no quiso esperar en Dios, hermano. A pesar de que Samuel le había dado una palabra y le dijo: espérame, yo voy a llegar. Saúl, al ver que su ejército estaba lleno de miedo y comenzó a irse, ¿qué creen, hermano? A él otra vez todo lo que traía, hermano, lo empezó a consumir. Hizo lo que no tenía que hacer. Y fíjense lo que hizo Saúl, hermano. Dice: Saúl dijo: tráiganme animales para el holocausto y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho esto? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó. Fíjense, hermanos, cuando tenemos un alma lastimada, hermanos, un corazón lastimado, nos va a llevar, si no, hermano, le entregamos todo eso a Dios, hermano, si no creemos que Él tiene la capacidad para sanar nuestro corazón, hermano, para hacer en mí lo que yo no puedo hacer, hermano, yo les aseguro, hermano, porque yo he vivido esto que estoy leyendo, nos va a llevar a cometer un error, tras otro error, tras otro error, hermano. Miren lo que hizo por su insensatez Saúl, miren lo que le pasó. Lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. ¿Qué le quería decir, hermano? Que Él iba a seguir siendo rey hasta ahí, pero que su descendencia ya no. La bendición para su familia, hermano, fue arrebatada en ese momento. ¿Tenía bendición para su familia cuando Dios lo llamó? Sí, hermano. Pero por su insensatez, hermano, por tener un corazón herido, lastimado, hermano, lo llevó, hermano, a desobedecer a Dios y a que la bendición que tenía para su familia fuera quitada, hermano. Y fíjense lo que le dice Saúl. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre conforme a su corazón y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Y muchas veces, hermanos, cuando Dios nos ha llamado a hacer algo, a servirle, hermano, y no queremos, hermano, por temor, por angustia, por miedo, por inseguridad, por tantas cosas que traemos, hermano, y llega alguien que tampoco tiene la capacidad, hermano, pero que dice: yo sí lo hago. Se siente bien feo, hermano. Se siente horrible, hermano, ver que lo que tú pudiste hacer, no quisiste hacerlo, que creíste más en lo que el mundo te había dicho que en lo que Dios había puesto en ti, y ver que otro esté ocupando el lugar que tenía destinado para ti. Hermano, no sé si te ha pasado eso, pero si no te ha pasado, hermano, vuélvete a Dios, mi hermano, porque vas a llorar amargamente, como Hernán Cortés en el árbol, hermano. Te vas a arrepentir, hermano, de no haber tomado lo que Dios había puesto en tus manos. Toma lo que Dios ha puesto, hermano. Y no porque lo sepas hacer o porque seas bueno ni perfecto, no, hermano. Porque Dios no llamó a ese hombre conforme a su corazón, porque él era perfecto y bueno, hermano. Porque de hecho se equivocó. Y yo creo que con cosas más graves que el Saúl. Pero él lo hacía, hermano. Tú necesitas, hermano, servirle a Dios con todo tu corazón. Porque si no, hermano, si tú no lo haces, mi hermano, yo te aseguro, hermano, bíblicamente está que va a llegar otro y va a tomar tu lugar. El lugar que tú no quisiste, el lugar que tú despreciaste, otro lo va a tomar, hermano. Amén. Dice más adelante, la cobardía de Saúl, hermano, lo llevó a su peor fracaso. El peor fracaso de Saúl, hermano, fue su desobediencia.
la desobediencia a Dios fue el peor fracaso, hermano, y lo que lo llevó cuando él comenzó a desobedecer a Dios, eso desencadenó, hermano, una serie de pecados en Saúl, hermano, que ya no pudo volverse a Dios, hermano. O no sé si todos cuando estamos en esa situación, yo creo que sí, hermano, tenemos la capacidad de volvernos a Dios, hermano, ¿no? Pero Saúl no quiso. Saúl no quiso volverse a Dios, hermano. Y su cobardía, hermano, lo llevó a la desobediencia, y la desobediencia, hermano, a vivir todo lo que vivió, hermano. Fíjense, la desobediencia de Saúl, vamos ahí a Primera de Samuel 15. Ya había pasado, hermano, había pasado lo que él había hecho. Él hizo su voluntad, no esperó a Samuel. Dios volvió a encomendarle otra cosa, hermano, y le dijo: así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigar a los amalecitas, en el 15:2. A los amalecitas porque lo que hicieron a Israel, por lo que hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. Mata a hombres, mujeres, niños recién nacidos, y también toros, ovejas, camellos y asnos. ¿Era clara la instrucción o no, hermano? O sea, creo que hasta el más tonto lo entendía, ¿no? Le dijo una instrucción bien clara a Dios y por qué lo iba a hacer, hermano. Bueno, en el 9, más abajito en el 9 dice: sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag y no mataron lo mejor de las ovejas, los toros, ni los becerros más gordos, ni carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Más adelante, hermano, dice en el 19, Samuel le pregunta a Saúl: ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Saúl contestó: yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído prisioneros a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, pero la tropa se quedó con ovejas, toros, camellos, de lo mejor destinado a la destrucción para sacrificio, honor al Señor tu Dios en Gilgal. Hermano, a nosotros, hermano, Dios nos ha dejado instrucciones, ¿cierto o no? Nos ha dejado una ley, hermano. Nos ha dejado, como a Saúl, nos ha dado instrucciones precisas, hermano, precisas, ¿no? Como lo que yo les leí de Saúl, en donde Dios le dice que tenía que destruir todo, hermano. No había duda, hermano, o sea, no había confusión en que, híjole, si le entendí bien o no le entendí bien, ¿no? Y creo que en la palabra de Dios, hermano, también las cosas están bien simples, hermano, o sea, no hay mucho que darle vuelta, ¿no? Cuando Dios nos dice y nos da la instrucción de amarlo sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermano, ¿por qué no lo hacemos, hermano? ¿No? ¿Por qué amamos a medias, hermano, tanto a Dios como a nuestro prójimo? ¿Por qué, hermano, tenemos envidia, hermano, de nuestro hermano, de nuestro vecino que prospera? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, si la instrucción de Dios es precisa, hermano? ¿Por qué somos desobedientes como Saúl? ¿Por qué hacemos las cosas a medias, hermano? Y ¿saben una cosa, hermano? La palabra de Dios enseña que las cosas o la obediencia a medias para Dios es desobediencia, hermano. Si tú no haces la voluntad de Dios, hermano, yo sé que estamos en el tiempo de la gracia, porque muchos se escudan con eso, nos escudamos, hermano, pero muchas veces ni siquiera hemos entendido qué es el tiempo de la gracia, hermano. La gracia es un favor que no merecemos, hermano, ¿no? Y hay muchas cosas, hermano, que reafirman en que nuestra fe, hermano, una fe viva tiene que ir acompañada de obras. Una fe viva no puede ser una fe sin obras, hermano, sin obediencia, ¿no? Dios consideró a Abraham padre de la fe no solamente por su fe, sino dice la palabra que también, ¿por qué? Por sus obras, hermano. ¿Y cuáles eran sus obras, hermano? La obediencia a Dios, hermano, sus hechos, ¿no? Cuando Dios le decía: haz esto, lo hacía; haz el otro, lo hacía; dame a tu hijo, lo hacía; sal de tu tierra, lo hacía. Dios fue considerado
Digo, Abraham fue considerado padre de la fe, no solamente por su fe, hermano. Santiago recalca bien esto en su libro y dice, tú crees en Dios, bien haces, pero hasta los demonios creen. O sea, nos pone en esa misma lista, hermano, ¿eh? Tú crees en Dios, hermano, pero si tienes una fe muerta, los demonios creen igual que tú, hermano, porque no tienen obras, hermano, no tienen una fe viva en el Dios que los salvó. Amén. Y Samuel tenía eso, hermano, que él obedecía a Dios a medias y pensaba que él obedecía, hermano, como él pensaba, como él quería, pero no como Dios se lo pedía. Si tú, hermano, has caminado haciendo las cosas que tú piensas que son mejor, que tú crees que son mejor, que son las cosas que a Dios le agradan, pero no conforme a su palabra, estás en un error, hermano. Estás haciendo lo que Saúl hacía. Y saben, hermano, yo le decía a Dios, yo creo que la mayoría en las iglesias, hermano, tenemos parte del corazón de Saúl y parte del corazón de David, ¿no? Pero yo le decía a Dios, pero el que tengamos así como que en parte, porque yo me analizaba, hermano, ¿no? Y yo decía, es que yo hago cosas como las que Saúl hace, ¿no? Analízate, hermano, y pregúntate, ¿realmente tienes un corazón conforme al de Dios? ¿Un corazón conforme al de David, hermano? O también hay parte de tu corazón que es como el de Saúl, hermano, que hace las cosas a medias, que no recibe lo que Dios le ha dado por temores y por todas las cosas que traemos, ¿sí? Y eso, hermano, a mí me llevaba a pensar en que soy tibio, hermano, en que las iglesias está llena de hermanos tibios, hermano, que tenemos un pie acá y el otro acá y todavía dudamos, hermano, ¿no? ¿Me voy para acá o me voy para acá? Hermano, Dios quiere un corazón, dice la palabra de Dios, que es mejor que seas caliente o frío, porque a los tibios Dios no los quiere, hermanos. Entonces yo quiero, hermano, Dios quiere hoy, hermano, que tú pongas en esa balanza, hermano, qué clase de corazón tienes, hermano. Amén. Dice más adelante, hermanos, la palabra de Dios. Después de que Saúl desobedeció, hermano, se desencadenaron en él una serie, hermano, de pecados fuertes, hermano, graves, que lo llevaron, hermano, hasta la muerte. Y a la muerte, no solamente de él, hermano, sino también de su descendencia. Fíjense la necedad, un corazón herido, un corazón que jamás reconoció a Dios, porque es lo que Saúl tuvo, jamás reconoció a Dios como David lo hizo, jamás se arrepintió, hermanos, de lo que él estaba haciendo, sino que él siempre quiso tapar el sol con un dedo, hermano. De hecho, hay otra cita que quiero leerles, hermano. La desobediencia de Saúl desencadenó orgullo y soberbia en él. Vamos a 15:27. 15:27, ¿ya lo tienen? Fíjense qué tanta era su orgullo, hermano. El qué dirán, hermano, su soberbia, su altivez, hermano, que cuando Dios lo desechó, hermano. Fíjense, ya Saúl sabiendo que ya Dios lo había desechado, hermano. Fíjense lo que le dice a Samuel. En el 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, si he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí a su petición. ¿Por qué volvió a equivocarse, hermano? Por miedo, hermano. Porque no tenía en su corazón, no tenía un corazón sano, hermano. No tenía una mente sana, un alma sana, hermano, con una convicción firme en el Dios que lo había elegido, hermano. Por eso tuvo miedo. Y fíjense lo que le dice. Pero tuve miedo y atendí la petición del pueblo. Pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Y Samuel le contestó, no voy a regresar contigo, respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te ha rechazado como rey de Israel. Samuel se volvió para marcharse, pero Saúl lo agarró por el borde de su capa y se la desgarró. Entonces Samuel le dijo a Saúl, de esta misma manera el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel. Te lo ha quitado para entregárselo a un compatriota tuyo, que es mejor que tú, porque Dios, que es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para que se arrepienta. Y fíjense lo que Samuel, o sea, a Samuel no le importaba, hermano, que ya le habían arrebatado el reino, A él no le importó eso, hermano. A él le importó y dijo,
Yo he pecado, repitió Saúl, pero ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey. Así que vuelve conmigo a adorar al Señor. Hermano, ¿cuántos de nosotros, hermano, no nos interesa lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano, sino lo que la gente piense de mí? No, o sea, yo estoy mal ante Dios, yo fui disciplinado, yo fui muchas cosas, hermano, pero ante la gente, que la gente no se entere, que la gente piense que yo sigo siendo el ungido de Jehová. Sí, hermano, ¿se dan cuenta de la maldad que había en el corazón de Saúl? Muchos de nosotros, hermano, caemos en ese error. Nos importa más lo que el mundo diga, lo que la gente diga, que lo que Dios quiere de nuestra vida. Amén. Dice ahí más adelante, no solamente le entró orgullo y soberbia, sino que también le entró celos y envidia. 18:6. Vamos al 18:6. Después de que había sido desechado Saúl de rey, Dios ungió a David, ¿cierto? Cuando David había sido ungido como rey, se le presentó la situación de Goliat al pueblo de Israel, ¿no? Cuando David mató a Goliat y regresó con la cabeza de Goliat en las manos, dice que entró al pueblo y la gente comenzó a gritar. Dice ahí en el 6, sin embargo, cuando las tropas regresaron después de que David mató al filisteo, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir a Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaba y bailaba, las mujeres repetían, 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo, a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces, Saúl miraba a David con celo. No, hermano, de verdad, que todo esto, si es parecido a la realidad, tal vez es mera coincidencia, ¿no, hermanos? Pero, hermanos, ¿cuántos de nosotros actuamos de la misma manera, hermano? ¿Cuántos de nosotros, fíjense, a pesar de que Dios nos había dado algo y nosotros no lo quisimos, nosotros preferimos que la gente hablara bien de nosotros, que la gente nos exaltara a ser exaltados por Dios? Cuando otro ocupa nuestro lugar, le tenemos celo y envidia, hermano. Y hablamos de él. Y no solo eso, hermano, porque aquí está registrado en la escritura que después de eso, Saúl no solamente le tuvo celo y envidia, hermano, sino que lo quiso matar muchas veces, hermano. Yo no sé, hermano, si aquí haya corazones que no solamente sientan celo y envidia, hermano, por el hermano, aunque ni haya ocupado tu lugar, hermano. Sentimos celo y envidia por todo. No sé si en el corazón de alguien haya el querer matar a alguien, hermano, desearle la muerte a alguien, hermano. ¿Sí? Porque el que nosotros tengamos un corazón lastimado, un corazón herido, impide que Dios obre en nosotros como Él quiere obrar, hermano. ¿Sí? El que nosotros tengamos un alma rota, hermano, desencadena tantas cosas en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta. Y saben, hermano, yo sé que eso es real en la iglesia de Dios. Yo lo he vivido, hermano. Yo no estoy aquí porque sea un santo, ¿no? De hecho, la Biblia dice que los que estamos aquí no es porque seamos santos, sino porque somos pecadores. Porque Él no vino a los justos, sino a los pecadores. ¿Y qué creen? Que la iglesia de Dios está llena de pecadores. ¿Sale? Porque necesitamos de Dios, hermano. ¿Sale? Pero, hermano, ¿se dan cuenta todo lo que desencadena, hermano? Un alma rota, un corazón roto, una alma, una mente, hermano, que se ha conformado a solamente recibir la salvación de Dios. Por eso Pablo exhortaba a su pueblo y decía, no se conformen a este tiempo, no se conformen, renuévense en el espíritu de su entendimiento. O sea, no se conformen con lo que Dios ya les ha dado, no se conformen con lo que Dios ya les ha mostrado, porque si no, van a tender a que su corazón se vuelva y saque lo que realmente es. Porque lo que nos hace ser diferentes, hermano, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, ¿cierto o no? Porque Juan es malo, hermano.
porque Juan le desea la muerte a alguien. Pero cuando Juan muere y es Cristo quien vive en Juan, ¿qué creen, hermanos? Que las cosas cambian, ¿sale? Porque ya no soy yo, porque ya no es usted, porque es Cristo viviendo en nosotros. Amén. Esa es la diferencia, mi hermano. Dice más adelante, no solamente lo llevó al orgullo, la soberbia, los celos, la envidia, sino que creen, hermanos, a veces nos lleva a luchar contra Dios mismo. A luchar, hermanos, con el Dios que me eligió, con el Dios que me sacó de donde yo estaba, hermano, de esa familia insignificante, de ese pueblo insignificante. Ahora me he vuelto contra él, hermano. Sin darme cuenta, hermano, yo me he vuelto contra él, porque eso es lo que hizo Saúl. Saúl pensaba que quería matar a David. Pero después, hermano, la lucha de David ya no fue de David. Ya era de Saúl contra Dios, ¿cierto o no? Porque David era el ungido de Dios, hermano. Y en muchas palabras aquí en Primera de Samuel nos muestra cómo Dios lo libró de las manos de Saúl. Y ya no estaba peleando David contra Saúl, estaba peleando Dios contra Saúl, hermano. ¿Cierto o no? Y no sé, hermano, si a ti te ha pasado que muchas veces, ya por todo lo que traes, hermano, por tanto cansancio, por tantas, no sé, hermano, tú ya no estás peleando ni contra ti mismo, hermano. Ya es una pelea contra Dios, hermano. Le reclamas, le dices, le reprochas. Te has olvidado, hermano, que ese mismo Dios que te eligió, ahora te has vuelto contra él, hermano. Y fíjense lo que dice ahí en 19:1. 19:1. ¿Ya lo tienen? Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a sus oficiales que mataran a David. Pero Jonatán, que quería mucho a David, lo puso sobre aviso. O sea, ya en el corazón de Saúl ya estaba ese odio de matar a David. O sea, ya no había duda, hermano. Él lo quería acabar, hermano. Dice más adelante en el 20:31. Entonces, bueno, pasa la historia, se las voy a contar así rápido. Se llegaba a la fiesta de la luna nueva y en donde se reunían todos a comer. Entonces en esa cena iba a estar David y los oficiales de Saúl, y luego lo leen en su casa para que comprendan más, hermanos. El chiste es que en esa ocasión Saúl ya tenía en su corazón matar a David, pero David se había dado cuenta y se puso de acuerdo con su hijo Jonatán y no asistió a la fiesta. Y el primer día que no se sentó David, Saúl pensó que a lo mejor estaba enfermo, ¿no? Y dijo, bueno, no pasa nada, lo dejó pasar como si nada. Al segundo día, David no volvió a ir a la comida y le preguntó a Jonatán, oye, ¿por qué no ha venido David? Y le dice, no, porque me pidió permiso. Ya se habían puesto de acuerdo David y Jonatán. Me pidió permiso para ir con su familia, iba a celebrar allá la fiesta. Entonces dice que Saúl se enfureció, hermano, porque él estaba buscando ya la oportunidad solamente para echárselo, hermano. Y dice que Saúl se enfureció y fíjense lo que le dice. Entonces Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo, hijo de mala madre, ¿acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Jesé? Para vergüenza tuya y de tu madre, mientras él esté vivo en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, porque merece la muerte. Hermanos, Saúl ya sabía que David era el próximo rey. Y aún así, hermano, y que era de parte de Dios, hermano, que a él ya Dios lo había desechado y que el próximo rey iba a ser David. Y aún así, hermano, Saúl se levantó en contra de Dios y quiso hacer su voluntad. Quiso matar al ungido de David, al ungido de Dios que era David. Y eso lo llevó, hermano, cada día más, hermano, y más. Estos solamente son algunos puntos que saqué, hermano. Pero si nosotros leemos la historia detenidamente, nuestras heridas, hermano, nuestro corazón lastimado, hermano, nos pueden llevar de error tras error, tras error, tras error, hermano, y hacer cosas que ni siquiera imaginamos nosotros mismos antes de conocer a Dios que seríamos capaces de hacerlas. De verdad, hermano, no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero como Dios va sanando cosas en nosotros, cosas que antes usted no hacía por miedo, por vergüenza, ahora las puede hacer con facilidad, hermano.
¿Cierto o no? Y eso, hermano, lo va a llevar a cometer cosas, hermano, que ni siquiera tal vez por su mente habían pasado, hermano. Y las va a hacer, hermano. Si usted no tiene, hermano, un corazón sano, un alma sana, hermano. ¿Y cómo puede hacer eso, hermano? Se lo dije en un principio. Para usted ha sido difícil, pero para Dios todo es posible. Amén. Dice ahí, ¿ya los aburrí, hermanos? ¿No? Bueno, hermanos. Dice ahí, hermanos, ya no quiero tardarme mucho porque si no, se me están durmiendo unos, ¿no? Ya están roncando. Pero bueno, hermanos, dice ahí más adelante, hermanos. Quiero que ahora veamos el contraste de David y de Saúl, hermano, ¿no? Quiero que ahora vea, no sé si se ha identificado en algunos puntos con Saúl, hermano. No sé si usted ha pensado ahorita en este tiempo, sí, yo he hecho cosas así, ¿no? Tengo un corazón inclinado a cosas que hacía Saúl, ¿no? Pero hoy, hermano, quiero que vea el corazón que tenía David. ¿Y por qué David? ¿Por qué Dios lo llamó un corazón conforme al suyo, hermano? No es, yo antes pensaba, hermano, no sé si usted ha pensado eso, ¿no? Pero hoy quiero aclararlo. Yo antes pensaba que cuando Dios decía que tenía un corazón conforme al suyo, David era, pues, ¿cómo le diré? Diferente, ¿no? Pero en mí siempre estuvo la duda y la cuestión de decir, ¿pero por qué? Si era un hombre conforme al corazón de Dios, adulteró y mató al mismo tiempo. O sea, David fue un homicida y un adúltero al 2 por 1, hermanos. ¿Sí me entienden? O sea, yo dije, pues creo que yo nunca he sido al 2 por 1, pero David, ¿por qué dice Dios que era conforme a su corazón sabiendo que él había adulterado y matado a un hombre inocente y le había quitado a su mujer? ¿Por qué? Pero ¿saben algo, hermanos? Que Dios no dijo que David era un hombre conforme a su corazón, porque David era perfecto, hermano, no. Porque usted y yo no somos perfectos, pero sí podemos tener un corazón conforme al de David. ¿Cómo, hermano? David se equivocó. David pecó delante de Dios. David mató y adulteró al mismo tiempo. Y eso merecía la muerte, hermanos. De hecho, cuando Natán se lo dice, le dice que merecía la muerte y él dice, sí, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, ah, sí, pues ese hombre eres tú, ¿no? Fíjense, hermanos, ¿no? Pero David no era un hombre conforme al corazón de Dios porque era perfecto, sino porque lo reconocía en todos sus caminos, porque lo reconocía, sabía quién era Dios, hermanos, porque reconocía su poder, de dónde venía lo que él tenía, hermanos. Y muchos de nosotros no reconocemos ni el poder ni las cosas que tenemos. No reconocemos de dónde vienen, hermanos. Muchos de nosotros creemos que las cosas, mi trabajo, mi economía, mis hijos, mi esposa, es porque lo merezco, hermanos. Porque yo he sido un buen marido, porque yo he sido un buen trabajador, por eso merezco el sueldo que tengo, ¿no? Porque yo he sido un buen hijo, por eso merezco que mi papá me deje toda la herencia a mí. No, hermanos, pero no, hermano. David reconocía quién era su Dios, hermano. Y fíjense, hermano, David era un hombre valiente, hermano. Y saben, la Biblia dice, usted dice, pero es que yo no puedo ser valiente. No, hermano, pero cuando nosotros llegamos al conocimiento, dice ahí en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado, ¿qué, hermano? Un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no hay excusa, hermano. Cuando nosotros estemos delante de Dios no va a haber excusa de decir, Señor, es que yo era cobarde. No, no. Yo te di a ti un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No lo quisiste tomar, ese fue asunto tuyo. Pero Dios nos ha dotado de todo, hermano, para que delante de Él no haya excusa, hermano. ¿Sí? David era un hombre valiente, hermano. Vamos a leer rápido ahí Samuel 17:24. ¿Ya lo tienen? Es el pasaje cuando el filisteo salía y amedrentaba al pueblo de Israel, ¿no? Entonces el papá de David lo manda a que les lleve un lunch a sus hermanos. Les dice, llévale este lunch, ¿no? Para que se desayunen porque han de estar en ayuno los pobres. Y les llevó su lunch. Y cuando llegó, hermano, se dio cuenta de que el filisteo tenía amedrentado desde el rey, con todos sus traumas desde niño, hasta el último oficial más sencillo, hermano. Los tenía amedrentado, ¿no? Y fíjense, David, hermano, él era valiente, hermano, y no era valiente porque el Espíritu de Dios ya estaba sobre él, no, hermano. Él era valiente desde antes, ¿cierto o no?
Aquí va a decir en la historia. Dice que en cuanto los israelitas vieron que aquel hombre, en el 24 estoy, 17:24. Aquel hombre sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia diciendo, ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel, a quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará mucha riqueza, le dará su hija como esposa y librará a su familia de pagar tributo. Y fíjense lo que dice David. Dice, a ver, ¿me pueden repetir lo que le van a dar al que mate a ese cuate? Y le vuelven a repetir, ¿no, hermano? El rey le dará a su hija y le perdonará a su familia los tributos, ¿no? Entonces, David dice, ese yo mero soy. Yo mero soy el que va a matar a Goliat, ¿no? No se amedrentó, hermanos. El rey y sus traumas y su ejército estaban bien miedosos. Pero David, que desde pequeño, y fíjense, hermanos, que también yo me puse a pensar y dije, ok, David tal vez tuvo una infancia difícil, pero la Biblia también habla de que David era, de hecho, cuando lo ungieron, ni siquiera era tomado en cuenta por su familia, ¿cierto o no? Que le dijo, tráeme a tus hijos y trajo a todos, menos al pilón ese no importaba mucho, hermanos, ¿no? Pero entonces ahí nos podemos dar cuenta, hermano, que David, hermano, tampoco tuvo una infancia fácil, hermano, ¿no? Tampoco tuvo tal vez el aprecio ni el afecto de su papá, hermano, que desde chico lo mandó a trabajar y le dijo, órale, vayas a cuidar las ovejas y cuidadito, y el león y el oso te quitan una porque llegando no sabes ni cómo te va. ¿Cierto o no, hermano? ¿Y eso qué creen, hermano? Eso a Saúl, en cambio de Saúl, a David en cambio de Saúl, lo fortaleció, hermano, ¿no? Lo hizo valiente, hermano, ¿no? ¿Qué le dice a Saúl? Dice, nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo. Estoy en el 32. Porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Y el David con sus traumas, hermano. Por eso, hermano, hay que tener cuidado a quién nos acercamos, hermano. Cuando pidamos un consejo, hermano, tengamos cuidado a quién nos acercamos, hermano, porque hay muchos que tenemos un corazón lastimado de Saúl, hermano. Un corazón que no confía mucho en Dios. Y entonces, más que inyectarnos fe, hermano, ¿qué creen que nos van a inyectar? Temor, desánimo, desconfianza. O sea, si yo voy apagado, no, el otro me apaga por completo, hermano, ¿no? A mí me pasó, hermano. Cuando yo llegué a Dios, antes de ir, yo andaba en el catolicismo y le fui a pedir consejo al sacerdote de San Pedro. Lo van a ver, pero es la verdad. Y yo le pedí consejo, hermano, queriendo escuchar a un David, hermano. A un David que me dijera, no te preocupes, Dios está contigo. Para Dios no hay nada imposible. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y Dios va a restaurar tu matrimonio. ¿Y qué creen, hermano? Que fui con un Saúl. Y me dijo, no, hijo, por lo que me cuentas, tu esposa ya anda con otro. ¿Y qué crees? Te voy a dar un consejo, que los zapatos a la fuerza nomás no entran. Ya déjala, tú estás chavo, consíguete a otra y ella se va a conseguir a otro. De verdad, hermano, ¿cómo creen que yo salí de ahí? Yo esperaba, hermano, recibir de un hombre de Dios, porque yo en mi ignorancia, yo veía a ese hombre como un hombre de Dios. Esperaba que me dijera, no te preocupes, Dios puede hacer algo, que me diera una esperanza, hermano, ¿no? Pero no, hermano. Me dijo lo que un hombre con el alma rota le puede decir a otro que está igual que el hermano, ¿no? Con el alma rota, ¿no? Fíjense lo que Saúl le dijo a David. No, David, ¿cómo crees que vas a ir a enfrentar a Goliat si estás bien chavito? Además, él es un hombre grande y siempre fue preparado, desde pequeño fue preparado para la guerra. ¿Cómo crees que tú vas a ir? No. Que Dios no lo permita, te vaya a pasar algo y luego ¿qué le digo a tu papá, no? Me imagino al Samuel, hermano, ¿no? Dándole esos consejos, ¿no? Fíjense lo que dice. Saúl le dice, no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo. Contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Pero fíjense, hermano, lo que David le contestó.
lo que nosotros deberíamos de contestar si hemos comprendido que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hermano. El Espíritu de Dios estaba sobre David, hermano, y le dijo, David le contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo, así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las garras del filisteo. ¿Qué demostraba, hermano? ¿Qué demostraba, hermano? Cuando uno va con esa convicción como la de David, porque él no fue, hermano, dudando, ¿no? Y, híjole, a ver si Dios sí me ayuda a matarlo, o ya aquí fueron mis últimas palabras, ¿no? Hasta aquí llegué. No, hermano, él iba confiado, como tú y yo debemos de caminar en Dios, hermano. Confiado, hermano, confiado en que el Dios Todopoderoso va contigo, hermano. Esa era la confianza que David tenía en Dios, hermano. En comparación de Saúl, cuando dice que los filisteos lo atacaron, él tuvo miedo y él hizo lo malo. Y David iba confiado, hermano, creyendo, sabiendo y reconociendo quién era su Dios y que él no iba a enfrentarse a Goliat. Era Dios con él enfrentándose a Goliat. Y dice la palabra de Dios, Dios y yo mayoría, ¿cierto o no? Dios y yo mayoría, hermano. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí, hermano? Amén. Entonces, hermano, a Dios denle la gloria, hermano. Entonces David dice que David se levantó, hermano, y se levantó en contra del filisteo, hermano. Y era tanta su confianza, hermano, que él sabía que esa tarde, hermano, esa mañana, no sé qué hora era, Dios le iba a dar la victoria a su pueblo. Y fíjense en el versículo 45, dice, el filisteo le dice a David, no, perdón, David le dice al filisteo, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado, ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo, fíjense hermano, así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. No, hermano, de verdad que cuando yo leía esto, hermano, yo decía, Señor, ayúdanos a tener esa confianza en ti, para que el mundo sepa que hay un Dios todopoderoso, en el que yo he creído, en el que ustedes han creído, en el que han depositado su fe, hermanos, y pueda enterarse la gente de allá afuera en quién hemos creído, hermano. Amén. Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos, hermano. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermano? Y le dice David al filisteo que esa es la guerra del Señor, hermano. A veces las luchas que usted y yo pasamos no son nuestras. No son nuestras. Es algo que yo no había comprendido, hermano. Las luchas, las pruebas, las dificultades que pensaba que eran mías, ¿qué cree, hermano? No son mías. Son del Señor. Y si Él lucha conmigo, hermano, ¿qué cree? Que Él nos entregará a nuestros enemigos en nuestras manos, hermano. Y el mundo sabrá que hay un Dios en el que Juan, en el que usted, hermano, ha creído, en el que su familia ha creído, hermano. Y por fin seremos luz en medio de las tinieblas, hermano. Amén. Hay que creerle a Dios, hermano. Hay que confiar con todo nuestro corazón en Él, hermano. Esos eran atributos de un corazón conforme
al de Dios, hermano. Amén. Dice ahí, eh, entonces, David era valiente, confiaba en Dios, y ya para no hacerles el cuento largo, hermanos, era leal, misericordioso y tenía temor de Dios, hermanos. Era justo. ¿Saben la historia de cuando David iba a matar a Nabal y a toda su gente? Pero salió la mujer de Nabal, porque supo lo que David iba a hacer, hermano. Cuando Nabal le dijo, yo no conozco al tal David y no le voy a dar nada, ¿sí? David se enojó y iba a acabar con Nabal y con toda su casa, hermanos. Pero Abigail salió a su encuentro y le llevó, hermano, un presente. Y David era justo, hermano. Y le dijo a Abigail, gracias porque has salido a mi encuentro y no has permitido que yo derrame. Si David no fuera justo, hermano, si no tuviera un corazón justo, hubiera dicho, no, a mí no me interesa que tú seas su mujer y que me traigas nada. Él dijo que no, vámonos. Y acaba con todos, hermano. Es lo que hubiera hecho Saúl, ¿cierto o no? Es lo que hubiera hecho Saúl, hermano. Porque Saúl actuaba por impulsos, por emociones, no guiado por Dios, hermano. Y David siempre actuó guiado por Dios, hermano, siempre anteponiendo misericordia, amor, justicia, hermanos. ¿Cierto o no? Y a veces nosotros, hermanos, cuando nos hacemos cristianos y ya sentimos, como dice el pastor, nos sentimos dedos chiquitos de Dios y se nos es bien fácil juzgar, hermano, ¿no? Juzgar a la gente de allá afuera y decir, no, los borrachos, los drogadictos. Si Dios les dijo a los fariseos cuando señalaban así, vayan y aprendan qué es misericordia pido y no sacrificios. ¿Saben? Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era misericordioso, porque era leal, porque era justo, ¿sí? Y porque temía al Dios vivo. ¿Cierto o no? Dice la palabra de Dios en Samuel 24, 1, 8. Cuando, fíjese cómo a David Dios lo probó, ¿no? Dios probó su corazón, hermano. Y sabía la respuesta de David, hermano, ¿no? Por eso lo probó y por eso está plasmado aquí, registrado aquí en las Escrituras. Pero Dios puso en las manos de David la vida de Saúl muchas veces, ¿cierto o no? Y David jamás levantó la mano en contra de él, porque él sabía que era la lealtad, hermano, que era el temor de Dios, hermano. Él sabía que Saúl no era un hombre cualquiera, que Saúl era un hombre elegido por Dios, un ungido de Dios, hermano. Y a nosotros en la actualidad, hermano, se nos es bien fácil, hermano, señalar a nuestros hermanos. Se nos olvida, hermanos, que tanto yo como mi hermano es un elegido de Dios, que tanto yo como mi hermano hemos sido llamados por el mismo Dios. Y fíjense cómo el corazón de David actuaba, a pesar, hermano, de que Saúl en muchas veces lo quiso clavar con su lanza y lo perseguía y lo quería matar. El corazón de David era conforme al de Dios, porque fíjense la manera de actuar de David. Dice, y cuando regresó, ahí en el 2, 24:2, Saúl a perseguir a los filisteos le dieron la noticia de que David estaba en el desierto en En-Gadi. Entonces Saúl escogió 3,000 hombres de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por las peñas más escarpadas. En su camino llegó a unos rediles de ovejas, cerca de las cuales había una cueva en la que estaba escondido David y sus hombres. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades. Y los hombres de David le dijeron a este, o sea, hermano, que lo iba a agarrar como el tigre de Santa Julia, ¿sí o no? O sea, hermano, así, sin armamento, sin una posición de combate, hermano, o sea, vulnerable en todos los aspectos, hermano. David lo tenía en sus manos. Y fíjense lo que dijo David. Sus compañeros le dijeron a David, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor. Fíjense, hermano, cómo a veces eran compañeros de David, ¿no? Y a veces nuestros propios hermanos, pues el diablo nos usa, hermano, para que más que nos den un buen consejo, aquí aconsejaron mal a David, ¿no? Y le dijeron, mátalo, o sea, está en tus manos, mátalo. Y fíjense el corazón de David, hermano. Dice
Entonces, dice, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor, que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo que mejor te parezca. Entonces David se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de la capa de Saúl, pero después de hacerlo le remordió la conciencia y le dijo a sus hombres, el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el rey. Si él es rey, es porque el Señor lo ha escogido. Hermano, de verdad que el Señor nos libre de levantar la mano contra uno de nuestros hermanos. Que no se te olvide, mi hermano, que así como tú fuiste elegido, Él también es un escogido por Dios, un ungido por Dios. Y David, hermano, no quiso levantar la mano en contra de su rey, a pesar de que él buscaba su muerte. Por eso es que David tenía un corazón conforme al de Dios. No es porque David haya sido perfecto, hermano. No es porque David no haya pecado nunca. No, hermano. Es porque en él estaba lo que más adelante Jesús nos vino a enseñar: misericordia, amor, lealtad. ¿Sí? Sí comprendemos eso, hermano. Por eso es que David tenía un corazón conforme al de Dios, hermano. Ya para terminar, hermano, yo quiero invitarte en esta hora, hermano, en esta tarde, a que tú pongas en una balanza, hermano. ¿Qué inclinación tiene tu corazón, hermano? ¿Hacia dónde se inclina más tu corazón, hermano? ¿Hacia un corazón como el de David? ¿O hacia un corazón como el de Saúl, hermano? Yo sé que muchos aquí tenemos parte de los dos. Pero con todo lo que ya te leí, hermano, con todo lo que la palabra de Dios nos enseña, quiero que tú pongas en una balanza, hermano, qué es lo que te conviene más. Dios te da la libertad de elegir, hermano. Dios puso estas historias en la Biblia para que veas que lo que Él puso, hermano, se sigue cumpliendo en la actualidad. Que muchos tenemos un corazón, hermano, dañado, herido, lastimado, roto. Que tenemos un alma, hermano, que nos ha anclado y que no nos ha dejado avanzar, hermano. Una vez yo les puse un ejemplo de un elefante que encontré ahí, una historia en el internet en donde decía que un elefante bebé, cuando lo arrebatan de las manos de su madre y lo esclavizan a una cadena, hermano, como está pequeño, él crece, hermano, sabiendo que está atado, hermano, que no puede moverse de ahí, está anclado. Y después de los años, hermano, cuando el elefante crece y pesa toneladas, hermano, o sea, con solo levantar esa pata, se desata, hermano, arranca el ancla y rompe la cadena, hermano. Pero ¿qué creen? Que el elefante ya no está esclavo físicamente, hermano, sino que el elefante ya tiene la esclavitud aquí en la mente. Y él sabe que por más que luche, no va a poder desatarse. Pero esas son mentiras del diablo. Porque lo peor, hermano, no es ser esclavo físicamente, hermano. Bueno, fuera que estuviéramos encerrados en una cárcel, pero con un corazón libre, con una mente y un alma libres. Pero muchos de nosotros hemos vivido desde pequeños en tal esclavitud, hermano, que aún hoy en la actualidad, siendo adultos, teniendo la cárcel abierta, preferimos quedarnos adentro. Preferimos seguir siendo esclavos. Preferimos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de lo que dijeron que yo era de pequeño. Hemos preferido creerle más a los hombres, al mundo, que a Dios, hermano. Y esta es una historia, hermano, que nos enseña que no tiene que ser así, hermano. Que tú tienes la oportunidad de decidir. Dios dice en su palabra que Él puso dos caminos, un ancho y un angosto. Dios desde un principio, hermano, le ha dado al hombre la capacidad de decidir. Yo decido si quiero seguir
estando anclado, esclavo, atado a mis temores, a mis miedos, a seguir con un corazón roto, a seguir con un alma rota, hermano. Pero eso no proviene de Dios. Eso proviene del diablo, hermano. Pero Dios quiere que te levantes, que abras tus ojos, hermano, que mires lo que Él ha puesto delante de ti. Él te ha puesto como rey, como sacerdote, dice su palabra en Apocalipsis 1. Él nos ha puesto como reyes y sacerdotes, hermano. Él nos ha puesto como cabeza y no como cola, hermano. Él quiere, hermano, que tu corazón se vuelva a Él. Te has equivocado muchas veces, hermano, porque eres hombre. ¿Y qué crees? Que mientras vivas en este mundo te vas a equivocar. Pero es decisión tuya levantarte, arrepentirte, volverte a Dios y tener un corazón como el que David tuvo. David no era perfecto, hermano. David se equivocó y les voy a decir un secreto, no sé si lo han leído. No fue la única vez que David se equivocó cuando adulteró y mató. David siguió teniendo muchos errores. Pero ¿qué creen, hermano? Que él siempre que se metía en aprietos, iba ante Dios, se humillaba, lo buscaba, consultaba a Él y no actuaba por impulso ni por emoción, ni por lo que su mente o su amigo le decía. David era un hombre conforme al corazón de Dios, hermano, porque siempre reconoció a Dios en su vida. Y cada que él iba a dar un paso, que iba a trascender, él iba y buscaba a Dios. Y el día que no lo hizo, hermano, el día que no lo hizo, se equivocó en gran manera y fue homicida y adúltero al mismo tiempo, hermano. Pero ¿qué creen, hermano? Que David tenía la capacidad de ser un adorador, de rendirse a su Dios, de clamarle a Él, hermano, de no confiar en los hombres. Cuando se equivocó una vez y le dijeron que qué prefería, el castigo de los hombres o de Dios, él dijo, de Dios, porque los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí la tiene, hermano. Tal vez, hermano, por lo que has hecho, Dios no te perdone. Perdón, la gente, hermano, te ha metido, hermano, en un modelo de persona, hermano, y no te perdone, no perdone lo que has hecho. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios quiere darte, hermano, lo que el mundo, la gente y el diablo te han arrebatado. Dios quiere poner en tus manos y depositar el reino que Él estableció desde un principio para ti y para mí. Vuélvete a Dios, hermano. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. David escribió el Salmo y dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto. Somos malos, hermano, por naturaleza. Pero la diferencia no está en qué tan bueno o qué tan malo soy. La diferencia está en qué tanto reconozco a Dios en mi vida. En qué tanto deposito mi confianza en Él. ¿Qué tanto yo pongo a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa? Cuando tú hagas eso, hermano, cuando tú comiences a esforzarte por tener un corazón conforme al de Dios, tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, la gente que está a tu alrededor va a mirar cosas, hermano, y vas a hacer y se va a cumplir en ti lo que la palabra dice, que Dios nos ha hecho luz en medio de las tinieblas. Que Dios nos ha puesto como sal en medio de este mundo para hacer la diferencia, hermano. Y sabes algo, hermano, y no hay pretexto, hermano. Tú no estás aquí, tú y yo no estamos aquí por casualidad. Juan 15:16 dice, así como Dios eligió a Saúl y a David como reyes, hermano, así Dios te eligió a ti y a mí, hermano, para su reino. Juan 15:16 dice, porque no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti y te voy a preparar
para que des frutos. Y todo lo que pidas en mi nombre, te lo voy a dar. Dios te eligió, hermano. Dios no se equivocó, hermano. Dios no se equivocó con Saúl ni con David, ni tampoco se equivocó contigo. Si Dios te llamó, hermano, es para que te levantes, para que le sirvas. Dios no te llamó para que estés sentado. Dios te llamó para que seas un discípulo y para que le sirvas con todo tu corazón. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón, hermano, para ti, hermano. Espero, hermano, que sea de bendición. Que tomes lo que es bueno, hermano, y deseches lo que no, hermano. Y ponte de pie, hermano. Quiero orar por ti en esta hora. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias te doy, Dios, por estos momentos, Padre, en el que tú nos permites estar en tu casa y en tu presencia, Señor. Padre, te pido, Dios, que nos ayudes, que ayudes a mis hermanos, Dios, a tomar decisiones, Señor. Decisiones, Padre, que van a trascender en nuestra vida y en nuestra familia, Padre, en nuestra descendencia, Padre. Decisiones, Padre, que nos vayan encaminando, Padre mío, a tener un corazón, Padre, conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a enfrentarnos y a desechar de nuestra vida, Dios, todo aquello que estorba, Padre. Todo aquello que hemos venido cargando, Padre, y que nos ha tenido cansados, Señor. Todo ese equipaje, Padre mío, que no nos ha servido de nada, Padre, que al contrario nos ha agotado, nos ha cansado, Dios, no nos ha dejado seguir avanzando, Padre. Despoja, Dios, de nosotros todo lo que no sirve, Señor. Toda la carga, Dios, que han puesto en nosotros, Dios, desde pequeños. En esta hora, Padre, que te la podamos entregar, Señor. Quita, Dios, despójanos de todo aquello, Dios, que es inútil en nuestra vida, Dios. Sana nuestra alma, sana nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a darte la oportunidad, Señor, de que tú seas nuestro sanador, de que tú seas, Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Que te entrones en nuestro corazón, Señor. Que aprendamos, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Que aprendamos, Padre mío, a ponerte primero, Dios, que todas las cosas que el mundo puede ofrecer, Dios. Renueva en nosotros, Dios, un corazón puro, limpio, recto, Padre. Límpianos, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Padre.